La muchacha permanecía en el umbral como un fantasma hecho carne, aferrada con sus pequeñas manos a una maleta que había visto tiempos mejores. A sus 17 años, Clara poseía una belleza que hacía olvidar las plegarias. Cabello dorado que reflejaba la luz de la lámpara como trigo hilado, ojos azules como lagos de montaña y una piel que jamás había conocido el trabajo duro. Pero era su silencio lo que más inquietaba a Thomas. No había pronunciado ni una sola palabra desde que su padre contó los billetes y se marchó sin mirar atrás. Thomas Brennan se secó las palmas de las manos en unos vaqueros desgastados, consciente de repente de cada crujido en su cabaña destartalada, de cada sombra que danzaba sobre las paredes de pino. A sus 34 años, se había acostumbrado a la soledad de su remoto rancho en Montana. El vecino más cercano vivía a 24 kilómetros al sur, y los inviernos eran tan largos que uno podía olvidar el sonido de su propia voz. Había solicitado una esposa a través de los papeles matrimoniales, esperando a alguien mayor, alguien que comprendiera las duras realidades de la vida en la frontera. No a esta muchacha que temblaba como un ciervo al presentir lobos. ¿Tienes hambre?, preguntó con voz más áspera de lo que pretendía. Los ojos de Clara se dirigieron hacia él, luego se apartaron, fijándose en la chimenea de piedra donde las brasas brillaban como pequeños corazones. Negó con la cabeza una vez, casi imperceptiblemente. Los papeles del acuerdo crujieron en el bolsillo de la camisa de Thomas, un contrato matrimonial legal firmado por su padre a cambio del dinero suficiente para salvar su granja en quiebra. Todo legal, todo conforme a la ley territorial. Pero al verla ahora, al observar cómo su vestido de novia caía suelto sobre su esbelta figura, Thomas sintió un nudo en el estómago que nada tenía que ver con la rectitud. Había construido esa cabaña con la ilusión de llenarla de risas, voces de niños, la calidez de un propósito compartido. En cambio, el silencio se extendía entre ellos como un abismo. Clara se acercó a la ventana, presionando sus pálidos dedos contra el frío cristal, contemplando la inmensidad del desierto que debía parecerle el fin del mundo. Las habitaciones de invitados son tuyas, dijo Thomas finalmente. La cerradura funciona desde dentro. Por primera vez, ella lo miró directamente. Algo brilló en la profundidad de sus ojos azules. Sorpresa, tal vez alivio, asintió una vez, apretando con más fuerza su bolso. Afuera, el viento aullaba entre las ramas de los pinos y la nieve comenzaba a caer en copos gruesos y perezosos. El invierno llegaba temprano ese año, y estaban a punto de quedar atrapados juntos de maneras que ninguno de los dos había imaginado cuando firmaron esos papeles. 3 días transcurrieron con una cuidadosa coreografía. Thomas se levantaba antes del amanecer, cuidaba el ganado en el frío intenso, y al regresar, encontraba a Clara moviéndose por la cocina como un susurro. Cocinaba comidas sencillas que sabían mejor que cualquier cosa que él hubiera preparado solo, y limpiaba con precisión metódica, pero nunca hablaba, nunca lo miraba a los ojos por más de un instante. La 4ª mañana, Thomas la encontró descalza en la cocina, mirando los dibujos de escarcha en la ventana. Su camisón era de algodón fino, inadecuado para el frío de Montana, y sus labios se habían vuelto azulados. «Dios mío, chica, te vas a resfriar». Tomó una manta de lana del sofá, la envolvió con la manta, rodeándola con ella. Se estremeció al contacto, pero no se apartó. Clara esperó a que lo mirara. Esto no está bien. Nada de esto está bien. Sus ojos se abrieron de par en par, el miedo parpadeando como la luz de una vela. ¿Acaso pensaba que él la iba a devolver? ¿Devolverla como un producto dañado a un padre que ya se había gastado el dinero? Sé lo que dice ese papel, continuó Thomas con voz suave. Pero sigue siendo una niña, y yo no soy el tipo de hombre que... Se detuvo, pasándose las manos curtidas por el cabello canoso. Lo que digo es que aquí no tiene por qué pasar nada que tú no quieras. Nada. Los dedos de Clara encontraron el borde de la manta, enredando la lana. Cuando por fin habló, su voz era apenas audible. Papá dijo, esperaría ciertas cosas. Dijo que ahora era mi deber. Las palabras golpearon a Thomas como un puñetazo. Pensó en su padre, un hombre delgado y desesperado, con deudas de juego y la mirada vacía, y sintió que la rabia le quemaba el pecho. Tu papá se equivocó en muchas cosas, creo, dijo Thomas,
manteniendo la distancia y dejando que sus palabras resonaran con fuerza. Estás a salvo aquí. Eso es lo único que importa. Algo cambió en su expresión. Una grieta se abrió, dejando pasar la luz. Se arropó mejor con la manta y asintió. Las lágrimas amenazaban con brotar. Pero incluso cuando el alivio lo inundó, Thomas oyó algo que le heló la sangre. El sonido de cascos acercándose rápidamente. Varios jinetes rompiendo la quietud matutina. A través de la ventana de la cocina, contó 4 hombres a caballo, con rostros duros como la piedra invernal. El jinete que iba al frente desmontó, sus botas golpeando el suelo helado con autoridad. Thomas reconoció la insignia plateada que brillaba en su abrigo. Alguacil territorial. Detrás de él cabalgaban 3 hombres. Thomas los conocía por su reputación. El tío de Clarahara y 2 pistoleros a sueldo, de mirada fría y manos rápidas. Habían venido por ella. El golpe del alguacil Garrett hizo temblar la puerta de la cabaña como un trueno. Thomas se movió despacio, con cuidado, rozando con la mano el rifle sobre la chimenea. Clarahara se pegó a la pared de la cocina. La manta la envolvía como una armadura. Abre, Brennan. Asuntos oficiales. Thomas levantó el pestillo de la puerta y salió al porche con una calma calculada. 4 hombres lo encararon. El rostro curtido de Garrett era neutral y profesional. El tío de Clarahara, William Hayes, estaba detrás del hombro izquierdo del alguacil. Su rostro delgado se contraía con una mueca que podría haber sido de rectitud o de codicia. Los 2 pistoleros a sueldo los flanqueaban, con las manos cerca de sus fundas con una facilidad casi ensayada. El alguacil Thomas asintió. Es un poco temprano para visitas sociales. Esto no es social. La voz de Garrett denotaba autoridad territorial. Recibí una denuncia ayer. Dice que estás encubriendo a una menor en contra de la voluntad de su familia. Thomas mantuvo la compostura. Era consciente de lo rápido que las cosas podían volverse violentas. Quizás quieras revisar tus papeles. Chicas, mi legítima esposa. Casada como es debido, con la bendición de su padre. William Hayes dio un paso al frente, escupiendo jugo de tabaco en la nieve. Ese matrimonio no es legal. La chica fue coaccionada, amenazada. Tenemos testigos que dicen que la obligaste. Thomas sintió un escalofrío recorrerle las venas. Ya se lo esperaba. El repentino cambio de parecer ahora que el dinero se había gastado y Clarahara se había ido. Probablemente pensaron que podrían recuperarla y encontrar otro comprador. Quizás uno dispuesto a pagar más. Entre los testigos, repitió Thomas, se encuentra el mismo padre que firmó los papeles y se quedó con mi dinero. Dinero robado. Hayes replicó. Tenemos pruebas de que el pago provino del robo de ganado. Eso hace que toda la transacción sea ilegal. La mentira flotaba en el aire gélido como humo. Thomas comprendió la trampa. Inventarían cargos, lo llevarían a un tribunal territorial y se llevarían a Clarahara mientras él se pudría en la cárcel, esperando el juicio. Para cuando su nombre quedara limpio, ella habría desaparecido en circunstancias mucho peores que las que su padre había planeado. Detrás de él, Thomas oyó el suave crujido de las tablas del suelo. Clarahara apareció en la puerta, aún envuelta en la manta de lana, con el rostro pálido pero decidido. Tío William, dijo, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Me preguntaba cuándo vendrías. Garrett se movió en su silla, observando a la chica con interés profesional. Señorita Hayes, tiene que venir con nosotros. Se han hecho acusaciones sobre su situación aquí. Los ojos azules de Clarahara encontraron los de Thomas, sosteniendo su mirada durante un largo rato. En esa mirada, vio que se tomaba una decisión, una que determinaría si alguno de los dos sobreviviría los próximos minutos. El viento arreció, haciendo que la nieve se arremolinara entre la cabaña y los hombres a caballo, y Thomas se dio cuenta de que estaban al borde de la violencia. Sin escapatoria, no me voy a ninguna parte. Las palabras de Clarahara resonaron en el aire matutino con una fuerza silenciosa. Salió al porche, con los pies descalzos sobre la madera fría, colocándose junto a Thomas con valentía deliberada. Marshal Garrett frunció el ceño, su compostura profesional flaqueando. Señorita, no entiende la situación.
Estos hombres están aquí para protegerla. ¿Protección? La risa de Clara no tenía humor. Marsal, ¿te dijo el tío William de que quería protegerme cuando papá habló por primera vez de este acuerdo? El rostro de William se ensombreció. Que estaban envenenando a las chicas contra su familia. No escuches sus mentiras. Pero Clara continuó, con la voz cada vez más firme. Le dijo a papá, yo era demasiado guapa para desperdiciarla con un pobre vaquero. Dijo que conocía hombres en Denver que pagarían el triple por una chica como yo. Hombres que ni se molestarían en casarse. Las palabras impactaron como golpes. Thomas vio cómo cambiaba la expresión de Garrett. Su instinto de agente de la ley reconocía la verdad al instante. Los pistoleros intercambiaron miradas, de repente menos seguros de la rectitud de su empleador. Es una acusación grave, dijo Garrett lentamente. Clara metió la mano en el bolsillo de su camisón y sacó una carta doblada. Le temblaban ligeramente las manos al ofrecérsela al alguacil. El tío William le escribió a papá sobre sus planes. Papá guardó la carta porque no podía leerla. Me pidió que se la leyera después. Thomas observó cómo Garrett desdoblaba el papel. Vio cómo su rostro se endurecía al leer el contenido. Lo que allí estaba escrito pintaba a William Hayes con colores más oscuros que las sombras de las montañas. Esta carta, la voz de Garrett adquirió un nuevo peso. Describe acuerdos que serían totalmente ilegales en este territorio. William se abalanzó hacia adelante. Desesperada, ella misma lo escribió. Chicas mintiendo para salvar el pellejo. Con tu letra. El tono de Garrett se había vuelto gélido al dar detalles sobre establecimientos específicos en Denver que llevábamos meses investigando. La trampa se cerraba, pero en torno al hombre equivocado. Clara había estado guardando pruebas de las verdaderas intenciones de su tío, la prueba de que el acuerdo de su padre con Thomas, con todos sus defectos, la había salvado de algo infinitamente peor. Thomas sintió una extraña calidez florecer en su pecho al mirar a la chica a su lado. Ella los había estado protegiendo a ambos, esperando el momento adecuado para revelar lo que sabía. El silencio que había confundido con miedo había sido fortaleza, paciencia, la silenciosa valentía de alguien que había aprendido a sobrevivir observando y esperando. Los dedos de Clara encontraron su brazo, un toque suave que lo decía todo. Thomas ha sido amable conmigo, Marsal, más amable que cualquier hombre de mi familia. La nieve seguía cayendo a su alrededor, pero el frío parecía menos intenso ahora. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. No como extraños unidos por papeles, sino como aliados que habían elegido permanecer juntos contra la oscuridad que la había perseguido a través de 2 territorios. Marsal Garrett dobló la carta con cuidado, su decisión cristalizándose en el aire de la montaña. Oh, William Hayes, estás arrestado por conspiración para traficar con personas. Muchachos, les dijo a los pistoleros. Les recomiendo que salgan de aquí mientras puedan. Los 2 pistoleros no necesitaron más incentivos. Montaron rápidamente y espolearon sus caballos hacia el valle, dejando a William solo ante la justicia. Sus protestas resonaron en el claro nevado mientras Garrett le colocaba grilletes de hierro en las muñecas. Esto no ha terminado, Clara, gruñó William mientras lo obligaban a subir a su caballo. Tu papá se enterará de esta traición. El tío de papá, William, la voz de Clara sonó a una silenciosa certeza. Murió 3 días después de que te fueras con el dinero de Thomas. Se ahogaba en alcohol, consumido por la culpa y el whisky. Las palabras resonaron como un trueno. Thomas sintió que la última pieza del rompecabezas de Clara encajaba. Ahora sí estaba sola, sin un lugar al que regresar y sin familia que la reclamara. Mientras la partida del alguacil se perdía entre los árboles, el silencio se apoderó de la cabaña como una bendición. Thomas y Clara permanecieron en el porche, observando hasta que el último casco se desvaneció en la quietud invernal. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Thomas con dulzura. Sobre tu padre, sobre la carta. Clara se giró para mirarlo. Y por primera vez, no vio a una niña asustada, sino a una joven que había sobrevivido a más de lo que nadie de su edad debería soportar. Porque necesitaba saber qué clase de hombre eras, si me protegerías o me usarías como los demás querían.
Y entonces una sonrisa se dibujó en sus labios. La primera sonrisa genuina. La sonrisa que había visto. Ahora lo sé. Entraron juntos. Y Clarahara comenzó a preparar café con manos firmes y seguras. La cabaña se sentía diferente, más cálida, más viva. Seguían siendo extraños en muchos sentidos. Todavía les quedaban años de cuidadosa construcción de confianza por delante. Pero ahora tenían tiempo, la posibilidad de elegir y el comienzo de algo que algún día podría convertirse en verdadero afecto. Años después, cuando Clarahara tenía 25 años y su propia hija jugaba en la misma cocina donde una vez se había quedado en silencio y asustada, le diría a Thomas que se había enamorado no del hombre que la compró, sino del que la liberó. Fuera de su ventana, la nieve seguía cayendo sobre la naturaleza salvaje de Montana, cubriendo el mundo con un blanco prístino, limpio, hermoso y lleno de infinitas posibilidades. 30.